Buenos días tengan todos, bienvenidos a este webinar del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Espero que todos estén muy bien. Bienvenida a nuestra ponente Sonia de Paola, quien voy a presentar en unos minutos. Como saben, el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible es una institución, una organización que nace hace ya algunos años, hace unos aproximadamente 7 años, con el objetivo de promover la transformación de la práctica de la construcción tradicional en nuestro país, ¿no? y transformarla hacia el modelo de la sostenibilidad. Ya formamos parte del World Green Building Council desde hace ya 2 años. Muchos de los profesionales del sector hemos tratado de darle un reimpulso al Consejo y lo estamos logrando poco a poco. Formamos parte de la red de las Américas del World Green Building Council, que es el Consejo Mundial de Edificaciones Sostenibles. Recordemos que lo green, en su más amplio concepto, es sostenible. Y el World Green Building Council tiene varias redes, ¿no? De África y Asia, Europa y las Américas. Entonces Venezuela, como ven aquí, ya está en azulito, no está en gris. Formamos parte de esa red tan importante de los Green Building Council en nuestra región, ¿no? Nuestro consejo no se llama Green Building Council Venezuela, sino los fundadores decidieron llamarlo Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, que de hecho se parece al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Como en cuanto al nombre, como vemos aquí, pues ya tenemos nuestro logo también y forma parte de la red de todos los consejos de edificaciones sostenibles de la región, con los cuales intercambiamos también lecciones aprendidas, aspectos técnicos, aspectos de cómo relacionar los diferentes sectores, porque recordemos que la misión es transformar la construcción tradicional de Venezuela, transformarla hacia el modelo sostenible. Y eso se puede lograr con una relación entre múltiples sectores, múltiples actores. Por ejemplo, el sector académico, el sector de energía, el sector de la construcción, el sector ambiental, el sector financiero y evidentemente el sector político de políticas públicas, es decir, el sector a nivel de gobernanza, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Pues transformar nuestro mercado local de diseño, construcción y operación de infraestructuras justamente a lo que es el modelo de sostenibilidad. El día de hoy, el webinar denominado La construcción sostenible y los sistemas de certificación como agentes de cambio y herramientas de gestión pública va a ser dado por la ingeniero, magíster y colega, ahora doctora en desarrollo sostenible, Sonia de Paola de Gathman. Ella defendió su tesis de manera exitosa hace ya como un mes y medio, y logró su título de PhD en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar. Ella es directora de sostenibilidad en la empresa consultora que se llama Advanced Bao, que ella también se los va a comentar. Tiene mucha experiencia en lo que es el sector de construcción sostenible y hace lo que son sobre todo los impactos sociales, que es una de las aristas de la sostenibilidad y que es muy importante considerar en estos tiempos. Entonces, sin más preámbulos, Sonia, los micrófonos son tuyos, bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Gracias a los que están conectados y han tenido el interés de conectarse hoy para la presentación. Que, bueno, espero, José, tú creo que puedo pasarla yo misma, ¿no? Tú me indicas si eso es así. Les voy a pedir que me excusen por el avatar que voy a utilizar. Aparentemente la plataforma tuvo algunos problemitas y bueno, vamos a tener una imagen allí. Bueno, gracias por conectarse hoy. Gracias, por supuesto, también al Consejo Venezolano de Construcción Sostenible por esta invitación para compartir una visión sobre las potencialidades de construir sostenible, ¿no? En este encuentro que hemos titulado La construcción sostenible y los sistemas de certificación como agentes de cambio que contribuyen con el desarrollo sostenible y son, además, afirmamos, herramientas efectivas de gestión pública, ¿no? La verdad es que vamos a ver si desacoplamos aquí, ok.
Ok. Bueno, es esta una visión que comienza por reconocer que la actividad de la construcción se vuelve más productiva, más competitiva, por supuesto, también al adoptar prácticas sostenibles y que naturalmente reconoce los innegables beneficios de la construcción sostenible, sus impactos positivos y sus contribuciones medioambientales. Pero es también un enfoque que sobre todo destaca que la construcción sostenible promueve cambios hacia patrones de conducta más acordes con la sostenibilidad. Esta es una afirmación que hacemos al reconocer los procesos constructivos como espacios con un alto potencial para el aprendizaje y que en contexto de construir sostenible es entonces un espacio para un aprendizaje transformador hacia la sostenibilidad, en el que es posible experimentar sus principios y sus valores en un ambiente amplio y diverso que incluye profesionales de todo tipo, técnicos, propietarios, usuarios, sectores comerciales y, por supuesto, también comunidades y gestores públicos, ¿no? Bueno, y como hablamos, estamos hablando de impactos positivos hacia la sostenibilidad y la calidad de vida y el bien común. Entonces, es por eso que afirmamos que la lámina, ajá, es por eso que afirmamos que la construcción sostenible, o más bien la necesidad de promover la construcción sostenible, es un asunto de política pública por todos los beneficios que venimos mencionando, esos impactos al mejorar condiciones de vida y, por si fuera poco, promover, como estamos diciendo, esos cambios hacia conductas más conscientes y que son tan necesarios para poder pensar en un desarrollo sostenible. Bien, pero hemos hablado también de los sistemas de certificación y en ese contexto, disculpen, es que la lámina a mí no me apareció, en ese contexto diverso y multidisciplinario que hemos dicho que se configura durante el evento constructivo, estos sistemas de certificación son facilitadores de esos procesos. Y decimos que son facilitadores de la obtención y del intercambio de información, de la comprensión de esa información, su experimentación y finalmente de los cambios, porque son guía y estímulo. Ojo, estímulo por las razones que sea, ya sea por convicción en el uso, por ser norma de obligatorio cumplimiento, o por ser una opción que signifique otro tipo de beneficios fiscales o impositivos, o incluso por lograr un posicionamiento o un reconocimiento de marca, ese sello sostenible que se obtiene al lograr las certificaciones. Bueno, entonces en esos términos facilitan alcanzar los objetivos de los equipos de trabajo que están comprometidos con lograr una certificación sostenible. Y además, siendo esa búsqueda de una certificación sostenible un proceso formal que está basado en algún sistema específico que haya sido seleccionado, entonces tenemos objetivos compartidos, motivación y mecanismos para alcanzarlo. Esos elementos juntos, naturalmente, dan lugar a ese aprendizaje transformador hacia la sostenibilidad entre todos los involucrados en el proceso. Bueno, es así como los sistemas de certificación decimos que pueden ser muy efectivos para estimular la construcción sostenible y en el contexto de una política pública, pues entonces pueden ser aprovechados para aumentar su eficacia, potenciando así la gestión pública, cumplimiento y gobernabilidad, finalmente. Ahí hay una definición que usan sobre todo los españoles al hablar de los sistemas de certificación de construcción sostenible. Ellos dicen que su objetivo es identificar para el público en general, para los mercados incluso, identificar obras que se esfuerzan en incorporar características diferenciadoras consistentes con la sostenibilidad. Porque, ojo, ¿no? Una construcción sostenible pues se define por sus características, no necesariamente por la certificación. La definen su ubicación, sus impactos en el entorno, el uso de los recursos, la satisfacción de necesidades
de sus usuarios, las necesidades actuales y las futuras. Y no necesariamente el sello sostenible, como en efecto además hemos encontrado al explorar distintos procesos de certificación. Pero es exactamente aquí donde reside la eficacia de estos sistemas en la política, porque logran activar esos elementos de la economía del comportamiento que actúan como estímulos y son elementos que vienen tomando cada vez más fuerza. El tema de los estímulos en la creación de políticas públicas, este tema de la economía del comportamiento es un tema que fue merecedor de los trabajos de un economista del Nobel de Economía hace un par de años, 2017, si no me equivoco. Bueno, esta idea de que las políticas de estímulo a la construcción sostenible, apoyadas en un sistema de certificación que estoy tratando de transmitirles hoy, esta idea de que pueden contribuir con la gobernabilidad es finalmente una idea relativamente simple, ¿no? El sistema de certificación como un estímulo en el contexto de una política para reforzar su cumplimiento. Pero su complejidad en todo caso radica en que implica un salto de lo técnico hacia lo político, al vincular los sistemas de certificación y las políticas públicas. Entonces, veamos, allí les muestro un poco para ilustrar este paso de lo técnico a lo político. Recordemos primero que la sostenibilidad es posible si, solo si tenemos un comportamiento, valga la redundancia, más sostenible, ¿no? Y recordemos también que una política pública lo es en tanto resuelve problemas de la gente y mejora condiciones de vida. Entonces, sabiendo que procesos inducen conductas, en la segunda línea de la lámina, procesos inducen conductas asociadas a esos procesos y que las políticas o el cumplimiento de las políticas implica acciones que generan procesos. Entonces, si a ambos lados estamos alineados hacia el desarrollo sostenible, bueno, allí está, ¿no? La certificación es un proceso y como herramienta de una política de estímulo a la construcción sostenible, atendiendo a esos postulados atendiendo a esos postulados de la economía del comportamiento basada en estímulos, tenemos una política basada en tecnología. Y en el extremo inferior derecho de sus pantallas, resaltado un poquito en rojo, es allí donde ubicamos el comentario que viene a continuación. La certificación es un proceso que responde a la formalidad del sistema que se haya adoptado, sea el sistema que sea. Y ese salto que estamos diciendo que damos de lo técnico a lo político se dará en términos de la instancia pública que decida utilizarlo en pro del beneficio público y para el fortalecimiento de su gestión. Y eso, bueno, finalmente es la gobernabilidad, ¿no? En todo caso, ubicar una herramienta técnica en un contexto político, o mejor dicho, la herramienta técnica correcta en el contexto político deseado, pues requiere de atención a diversos factores, no solo a los aspectos técnicos de la construcción sostenible, sino también a sus vinculaciones con el desarrollo, con lo ético, con lo político, por supuesto. Y asimismo tenemos que poner atención a los instrumentos que el propio sector construcción ha propuesto como respuesta a los retos del desarrollo, como son los sistemas de certificación, entre otros, por supuesto. Y bueno, es necesario conocer y aprender de sus experiencias de aplicación. Allí en la lámina he enunciado muy resumidamente y solo como referencia, porque todos son aspectos muy importantes, amplios de interés y tienen su peso específico propio, pero no es nuestra intención ni tenemos el tiempo hoy de profundizar en cada uno de ellos. Los utilizaremos como referencia solo para puntualizar algunos aspectos de relevancia para nuestro argumento, ¿no? En todo caso, por favor, si tienen interés o desean profundizar en alguno de ellos, no duden en escribirme a través de mis correos y con gusto responderé cualquier inquietud adicional o al final cuando tengamos oportunidad de preguntas y respuestas. Y bueno, agradezco de antemano la atención. Bueno, dicho esto,
y con la conciencia de que cada uno de estos elementos tiene su peso específico propio y es un ámbito de estudio importante, pues voy a resumir diciendo que a partir de los vínculos, construcción y desarrollo, esto es contribución social, pues trabajo, producto interno, vivienda, seguridad, etcétera, debemos poner atención a las relaciones del desarrollo sostenible y la construcción sostenible. Para eso nos detenemos en los objetivos del desarrollo propuestos por las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo, por supuesto, en la práctica en sí misma, en el ejercicio de la construcción y sus aspectos técnicos. Y muy especialmente exploramos la responsabilidad ética de la construcción y su impacto político. El carácter político del sector construcción no es una novedad, estoy segura que todos ustedes están conscientes de eso. Muchas intervenciones políticas dirigidas al sector las podemos observar en formas de cupos de construcción, carteras financieras, etcétera. Interés social. Sin embargo, en general suelen ser planteamientos orientados fundamentalmente a marcos regulatorios, laborales, fiscales, incluso impositivos, no al cómo construir. Y bueno, cuando pasamos de allí, de la ética y la política, a la certificación, al tema de las certificaciones, entramos en el terreno de cuál certificación, cuál es la mejor, cuál mide mejor, y ese mejor entre comillas, la sostenibilidad. Y aquí debemos decir, y yo diría más bien enfatizar, que no se trata de que algún sistema sea mejor que otro, o de que algún sistema sea capaz de expresar la sostenibilidad mejor que otro. En mi opinión, todos los sistemas hacen su aporte, pero algunos serán más adecuados que otros en un contexto específico. Y es allí nuevamente donde se expresa en toda su extensión la potencialidad de un sistema de certificación propio, adaptado a las realidades y expectativas de su contexto real de aplicación. Ese va a ser el mejor sistema, aquel que es capaz de expresar las condiciones, necesidades y vocaciones de desarrollo del contexto urbano de aplicación. Y esto es lo que lo hace una herramienta efectiva de gestión pública. Y bueno, como hay que conocer también la experiencia de aplicación, exploramos casos concretos, sus mecanismos y herramientas de intervención, estudiamos los procesos de la búsqueda de distintos tipos de certificación en casos que consideramos representativos, si se quiere complementarios, mencionados allí en la lámina, cada uno con características muy propias y podríamos conversar rato largo sobre cada uno de ellos. Si fuera el interés de ustedes, no es el interés hoy, pero cada uno tiene sus características muy propias y de donde derivan distintos aprendizajes sobre la construcción sostenible y la búsqueda de la certificación. Aprendizajes sobre qué hacer y también importantes aprendizajes sobre qué no hacer. Y bueno, para llegar a la idea que estamos transmitiendo hoy, los revisamos buscando evidencia de esos cambios de comportamiento hacia la sostenibilidad que decimos que tienen lugar durante los procesos de certificación. Y eso lo hicimos además prestando mucha atención a las teorías de redes de actores, actores, por cierto, humanos y no humanos, y esto porque creemos en esta idea que tienen allí. Esta idea que ya planteaba Churchill en el año 43, en un debate en la Cámara de los Comunes sobre cómo debía ser la reconstrucción de la Cámara de los Comunes después de su destrucción. Les damos forma y luego ellos nos forman a nosotros. Y nos dan forma durante la construcción, a través de su uso, y al darnos forma, como dice allí, se impactan creencias y se cambian personas, se cambian mentalidades. A mí, personalmente, me parece una idea muy poderosa y sobre todo muy útil cuando pensamos en un futuro sostenible y además compartido, pues.
Bueno, muy brevemente me voy a referir al origen de estos temas en Venezuela, ¿no? Comenzamos a explorarlos hace más de 10 años, ya más de 10 años, cuando comienza a hacerse evidente en el país un interés en los llamados edificios verdes y en los sistemas de certificación, específicamente en el sistema norteamericano LEED. En ese entonces comenzamos a fijarnos en Vector Verde, el primer desarrollo que intentaba la certificación LEED en Venezuela en 2010. Proyecto liderado por el arquitecto John Machado. Desgraciadamente ya John ya no está con nosotros y bueno, parte de su legado lo recordamos hoy. Y en ese momento también acompañado por el ingeniero Johan Gatman, que es el primer profesional acreditado LEED en el país. A partir de allí pasamos a explorar los procesos de otros casos de interés. Nos paseamos por Bepica, que es Bepica, la consultora Bepica, que es a la fecha la única certificación que se ha logrado en el país en el año 2003, si mal no recuerdo, el caso de Colgate-Palmolive, una certificación iniciada por mandato corporativo que arrancó con muy buen pie, pero bueno, finalmente la casa matriz desistió por bueno, circunstancias de país, en todo caso decisiones corporativas, y el caso de Mastercard, que entiendo está en proceso de la búsqueda de la certificación. En todos ellos pudimos contar en todos estos casos, pudimos contar con la colaboración y con el juicio experto del ingeniero Gatman, quien contribuyó directamente no solamente con todos ellos, sino también con la mayoría de los proyectos en Venezuela registrados en el Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos para la certificación LEED, ¿no? Bien, allí en la lámina resaltados los procesos que también pudimos conocer y que son insumo para este trabajo. Por eso la colaboración y el juicio experto del ingeniero Gatman fue un factor no solo de interés, sino además de control durante la investigación y de mucha utilidad en la formulación de esta visión que hoy compartimos, ¿no? Visión que nos permitió llegar a las conclusiones que hoy compartimos con ustedes, ¿no? Conclusiones que tienen que ver con procesos que determinan acción, buscando resultados, impactando desempeño, comportamiento y actitudes en esa búsqueda de resultados. Lo que finalmente impacta maneras de pensar. Ese es el potencial transformador que afirmamos tiene la construcción sostenible para cambiar mentalidades y, bueno, potenciar gestión pública. Vamos a continuar. En esta idea de los cambios de mentalidades no estamos solos y quiero compartir con ustedes este modelo de cambio organizacional que presentó McKinsey en el 2020, un modelo para la reinserción laboral en las etapas post-COVID, ¿no? Es un modelo basado en 4 pilares que buscan lograr un cambio en los miembros de la organización, un cambio que sea sostenible en el tiempo. Está basado en modelaje, en comprensión y convicción, aceptación de las ideas, en el uso de la experticia y en la aplicación de mecanismos formales que soporten todo este tema. Entonces les propongo este modelo para hacer un paralelismo e ilustrar un poco nuestra idea. Veamos aquí. Si se fijan, sobre la base de los mismos pilares, al hacer el paralelismo podemos ver cómo encajaría el enfoque de construir sostenible que estamos proponiendo como escenario de cambio y transformación hacia la sostenibilidad, apoyado en los sistemas de certificación como mecanismos formales que permiten dar seguimiento y canalizar todas las características y posibilidades de un proceso de construir sostenible. A partir del trabajo colaborativo, multidisciplinario y transdisciplinario, y además como pueden ver en las columnas de ambos lados, que el proceso de certificación propone
e impone a través de los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? A través del trabajo colaborativo es posible lograr transformación, descubriendo, comprendiendo, reconociendo los valores de la sostenibilidad y promover un cambio que además va a estar basado, cuando ese trabajo colaborativo viene liderado con convicción, a partir del cual es posible aprender y crear nuevo conocimiento por el intercambio de las experticias entre los distintos profesionales involucrados en estos temas. Bueno, ya para finalizar con la presentación de esta idea, y ya que hemos venido refiriéndonos a los sistemas de certificación como herramientas de gestión, entonces como principal conclusión, quisiera dejarles que el contexto ideal para una política de estímulo a la construcción sostenible es el ámbito municipal. No solamente por sus altos niveles de pertinencia espacial a la hora de establecer parámetros de la construcción, así como por las muy propias e individuales vocaciones de desarrollo de cada municipio, sino además por las competencias formales que las alcaldías municipales en todas partes, en efecto, tienen en estos temas, ¿no? Y el instrumento de política, los sistemas de certificación, desarrollados en función de las necesidades y los planes de desarrollo locales para fortalecer su eficacia como herramienta de gestión. En acuerdos y en alianzas, por supuesto, para un desarrollo urbano sostenible que contribuya con la gobernabilidad municipal. Evidentemente hay un camino para recorrer en esta dirección, y el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible podría ser un actor muy útil y de importancia en este camino, sobre todo a nivel municipal, donde entiendo ya se han dado algunos pasos para concretar algunas alianzas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, un último comentario, y ya que nos estamos refiriendo al tema de las alcaldías, brevemente voy a hacer este comentario sobre el municipio de Latillo, en Venezuela, donde, bueno, además he hecho vida por más de 35 años y he sido testigo de los esfuerzos de las diferentes autoridades municipales por encontrar y expresar su vocación como municipio histórico, ecológico y turístico del país, ¿no? Y donde además actualmente hay grandes obras en marcha, y a grandes obras, pues grandes impactos, para bien o para mal, según el abordaje que se haga. Tengo personalmente la satisfacción de haber podido contribuir con los contactos iniciales del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible con el actual gobierno municipal, para lo que, según entendemos, avanza hacia una alianza que, bueno, como atillana, espero nos beneficie a residentes, a trabajadores y a visitantes del municipio. Esa es mi esperanza, y bueno, gracias por su tiempo y por su atención, y bueno, a la orden para aprovechar el tiempo que nos pueda quedar para cualquier pregunta en la que puedan tener interés. Sonia, muchísimas gracias por esa presentación. No sé si quieres poner tu video. Estoy tratando, pero el sistema okay. este sistema de ustedes no me está funcionando. Estoy buscando las opciones, pero no me aparecen. En tu arriba ves de todas formas puedes ver el videíto, o yo te lo desbloqueo también. Estoy buscando la cámara para tratar de prenderla, pero sí. Pues no, vamos a ver si aparece. No. No. Bueno, si me ayudas. Si no, bueno, ahí por lo menos, ahí tienen una fotico mía por lo menos, en esta última lámina, mientras conseguimos. Sí, de todas formas, vamos a abrir la ronda de preguntas. Si cualquiera quiere abrir su micrófono, puede hacer alguna pregunta o escribirla por el chat, con gusto lo leemos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede tener derecho de palabra, puede abrir su micrófono.
Bueno, yo no sé si me oyen, yo no, Sí, el te chat, escuchamos. pues, ajá, bueno, tú me dirás, el chat tampoco Sí, me está a la vista, pues, sí, pero te oigo y no hay supongo problema. que Yo veo el chat y si alguien quiere hacer alguna y me pregunta, por transmite favor, seguro, seguro que sí, exactamente. seguro. Okay. A ver, alguien está Bueno, escribiendo. mientras surgen las preguntas, bueno, no sé, vamos a esperar. Si hay una pregunta que quisiera hacer un comentario que puede Ujú, ser de interés. seguro. Vamos a esperar la pregunta primero. Sí, hay varios que están escribiendo y les recuerdo Bueno, que pueden abrir sus micrófonos si quieren. Sí, diga, Sonia. mientras organizas el tema de las preguntas que se están escribiendo, Ujú, yo quisiera comentarles que este tema de apoyarse en sistemas de certificación como parte de políticas públicas, que sería una propuesta fantástica para estimular la gobernabilidad municipal es algo que está en uso y hay ejemplos muy interesantes, lamentablemente no en el país, no en Venezuela, pero en Colombia, que se cuenta con una política de estímulo a la construcción sostenible desde el año 2013, 2014, si no me equivoco. Hay experiencias interesantes y bueno, en la región del Caribe y específicamente en Puerto Rico, que tiene la ventaja de que recurre o recibe todo lo que es el apoyo del gobierno federal de los Estados Unidos después de los problemas que tienen con huracanes y ese tipo de cosas, programas de ujú, reconstrucción que canalizan cantidades muy importantes de recursos financieros para la reconstrucción de vivienda. Y cuando digo importantes, estamos hablando de cientos de millones de dólares, eh, con la condición de que las viviendas que sean reconstruidas sean certificadas por algún sistema reconocido, ni siquiera hay una exigencia de que sea uno, pero que sea un sistema de certificación que responda a las necesidades. Y eso es algo muy interesante que está pasando y que, bueno, también así gracias es. a la participación del ingeniero Gatman que está trabajando en todo ese tema de certificación y ha hecho una cantidad importante de certificaciones en la isla. Es muy interesante ver cómo es posible lograr el cumplimiento de la política pública, el posicionamiento positivo de lo que son las alcaldías, porque se hace a través de los gobiernos municipales en la isla, el posicionamiento del gobierno federal como el emisor de los fondos, y se logran viviendas con unos niveles de calidad y de sostenibilidad adaptados a esas regiones tropicales fabulosos. Y cuando uno habla con la gente que está trabajando allí, o con los propietarios que tuvieron que desalojar mientras le reconstruyen su vivienda, es increíble ver cómo empiezan a hablar de, bueno, ahora yo entiendo el tema del gas, el tema de la energía, el tema de que no necesito aire acondicionado. Entonces, allí es donde está el valor que agrega esta potencialidad integral bueno, que yo insisto en decir que a través de la construcción sostenible podemos mejorar nuestras vidas y la gobernabilidad en los espacios que habitamos. Tal cual, Sonia. Saludos a Johan, por cierto, gran aliado de todos los que queremos impulsar la construcción sostenible. Fíjate que aquí ya hay un par de preguntas. Por ejemplo, Leonard Lobo pregunta, en tu opinión, ¿cuáles serían los primeros pasos claves que se deberían dar para poder lograr la construcción sostenible en nuestro país? Bueno, esa es una magnífica pregunta y me encanta que me la hagan. Yo creo que los primeros pasos que hay que dar tienen que ver con hacer evidente, ojo, y que estoy diciendo hacer evidente y no difundir, las ventajas, los beneficios concretos que tiene la construcción sostenible
para los distintos públicos que son objetos de la construcción sostenible. No solamente la gente que va a utilizar la vivienda. Bueno, aquí hemos hablado de los beneficios que puede tener para las instancias de gestión pública el apoyarse en sistemas de certificación como estímulo, y al incorporarlo en políticas públicas es algo que puede ser aprovechado para dar beneficios a nivel de permisologías, a nivel de reconocimientos para el desarrollo, y eso esos ejemplos concretos son los que van a hacer que logremos movernos en esa dirección. Para eso es importante además apoyarse sobre todo en las experiencias que existen, porque las experiencias que existen muestran, yo acabo de mencionar dos de ellas, pero en esas experiencias es posible ver los efectos. Mencionaba también el caso del municipio de Latillo, donde por ejemplo está el caso del terminal de pasajeros. Voy a volver a la lámina, donde de facto estamos hablando de, solamente por el hecho de la reubicación, ya hay un doble impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad. Se está sacando un mal terminal ubicado en el medio del casco histórico del pueblo y se está llevando a otra zona que además, si ven en la fotico de abajo, estaba abandonado y deteriorado. Entonces ya solo por la ubicación arranca. Entonces, cuando se hacen evidentes las ventajas, los beneficios, más que las ventajas son teóricas a veces, los beneficios que recibimos cuando hay construcción sostenible, cuando se promueve la construcción sostenible, esos son los pasos que hay que dar. Yo creo que es lo que hacemos los que trabajamos en el tema, pues, y convencer y mostrar. Esa es mi opinión. Francisco Civitillo nos pregunta, mira, saludos, el tema de la innovación tecnológica y la transformación digital en Latinoamérica todavía es incipiente y genera algún temor en su implementación en el sector AECO, sumado a que no existe una legislación al respecto. Interesante el aspecto legislativo. ¿Cuál es su visión conforme a un aporte del sector construcción a esta materia de sostenibilidad? BIM, PropTech, que es una plataforma que Francisco promueve de innovación, con Tech y otros ecosistemas que están apuntando a su inserción en el país. Bueno, Francisco, la respuesta que yo tengo a tu pregunta es la misma de la pregunta anterior. Por supuesto que es fantástico el hecho de que haya iniciativas tecnológicas para apoyar todos estos temas de construir sostenible, y ojalá podamos avanzar hacia una mejor conectividad, hacia una mejor comprensión en el uso de todos estos temas. Y nuevamente, las herramientas técnicas, tecnológicas, van a ser utilizadas en la medida en que asumamos, en la medida en que queramos entrar en esa línea de la construcción sostenible. Y por eso es que yo vuelvo a mi tema, si el estímulo a la construcción sostenible viene por la vía de una política pública que plantea unas condiciones de cumplimiento asociadas a unos beneficios por esa vía, entonces vamos a querer construir sostenible. Constructores van a querer construir sostenible, promotores van a querer construir sostenible, dueños de terrenos van a querer que las construcciones que se hagan allí sean sostenibles. Los residentes vamos a querer que lo que nos construyan en el entorno sea sostenible. Y en la medida en que todos queramos eso, entonces vamos a necesitar efectivamente todas esas plataformas tecnológicas, todas esas herramientas técnicas que sabemos que están a disposición y que afortunadamente en Venezuela hay iniciativas pues como la tuya que acabas de mencionar, que pueden estar a disposición en la medida en que se estimule efectivamente ese tránsito hacia la construcción sostenible, certificada, ojalá, certificada según sí. certificada, por cierto, y aquí quiero hacer énfasis, según las vocaciones individuales de cada sector de aplicación, porque no es lo mismo el municipio de Latillo
que el municipio Libertador, y esto para los que conocen en Venezuela, Caracas, lo saben, pero no es lo mismo Hawái que Chicago, pues. Entonces, es exactamente el mismo tema. No sé si queda Tal cual, respondida. Sonia. Dígame. Sí, Sonia, gracias. No, tal cual. De hecho, me permito, Francisco, gracias por la pregunta también. Recordemos que el tema de innovación y tecnología es fundamental para esa etapa luego de la implementación, que es el registro, la medición, el reporte y la divulgación. Porque para poder mejorar, tienes que saber qué estás midiendo, cuál es el comportamiento, cuál es el desempeño. Entonces, yo creo que va totalmente de la mano con lo que indica Sonia, el tema de innovación y tecnología. Acá hay otra pregunta del director ejecutivo del Consejo, Gregorio Palusny, una pregunta muy buena. Hola Sonia, en tu opinión también, hay un mito en cuanto a que la construcción sostenible es más costosa que la tradicional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hola Gregorio, qué bueno que pudiste conectarte. Bueno, es efectivamente un mito. Evidentemente hay costos asociados a la construcción sostenible y no solamente a la construcción sostenible, hay costos asociados a la obtención de certificaciones internacionales, porque son sellos de marca que establecen un costo por lograr la certificación. Esos son costos que están asociados a desear el sello de marca internacional y, bueno, en los que se incluye o no se incluye más allá de lo que es el proceso de la construcción sostenible. Ahora, lograr construcciones sostenibles, entrar en el proceso de construcción sostenible, definitivamente, en mi opinión, es un mito porque muchas veces se dice que es que se hace una inversión inicial que se va a recuperar en el largo plazo. Y si bien eso es cierto en algunos renglones, en realidad mi opinión es que no es allí donde están las mejores economías. Las mejores economías y lo que abarata, porque definitivamente, en mi opinión, la construcción sostenible, bien llevada y manejada con expertos en el tema, puede ser mucho más económico porque evita los sobredimensionamientos, evita las capacidades de generación de energía, por mencionar un caso, que no son necesarias realmente en el tema de los usos de agua, en el tema de los usos de recursos en general. Una característica de la construcción sostenible es tener los recursos en la cercanía, donde haya entonces ahorros de costos de transporte. Entonces, en efecto, mi opinión es que la palabra que tú usaste es correcta. Yo creo que es un mito. Si bien hay unos costos en los que tú puedes incurrir de manera optativa, si tú optas por una certificación, bueno, tú pagas por esa certificación, por eso yo promuevo las certificaciones propias, que actúen como estímulo y que más bien ofrezcan incentivos fiscales para lograr esas certificaciones locales. El proceso de la mano de expertos con conciencia de sostenibilidad. Y cuando estoy hablando de expertos, estoy hablando no solamente de la parte constructiva, estoy hablando también de la parte arquitectónica, sobre todo, del diseño. Entonces, un buen diseño, bien construido, sin duda alguna te va a evitar caer en sobrecostos, que es algo que además vemos con más frecuencia de la que, bueno, yo personalmente quisiera ver. Así es. Excelente, Sonia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Gregorio, muy buena la pregunta. Eso es algo que nos encontramos en el día a día, los que trabajamos pues en el mundo de la construcción sostenible, desde el diseño hasta la operación. Y voy a mencionarles el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hace un par de meses sacó un reporte que se llama el caso de negocio del LEED en Latinoamérica, que son 15 años de estadísticas para demostrar y desmitificar, Sonia, justamente eso es uno de los primeros aspectos que hay que desmitificar. La construcción sostenible no es más costosa que la construcción tradicional, todo lo contrario, sobre todo cuando se aborda en etapas tempranas del ciclo de diseño. Y eso, por supuesto, no lo digo yo, no, lo dice un reporte con basamento estadístico del porcentaje incremental de costos para múltiples proyectos
que han logrado la certificación LEED durante estos últimos 15 años. Yo les voy a poner el vínculo aquí en el chat. Entonces, fíjense que Eduardo García nos comenta: Sonia, mis saludos y agradecido por su presentación de hoy. Sabemos que tu trabajo en el área académica es muy importante. Como miembro del BIM Forum Venezuela, que es Eduardo, pienso en una alianza formativa en torno a un proyecto Green BIM para nuestro país, el cual mediante un manifiesto de adhesión de los gremios, la academia y los institutos de normalización, inclusive actores políticos a nivel municipal, creo que serían claves en hacernos sentir, el educar, en el hacer construcción sostenible. ¿Qué piensas de esta propuesta del Green BIM? Nos gustaría tenerte en nuestro recién iniciado movimiento BIM Forum Venezuela. Elaboremos juntos y a una sola voz este grito de cambio. Saludos, Eduardo. Bueno, mira, logré que apareciera, no sé si ustedes me ven ahora. Tú me dirás, José, si ahora me ven en pantalla o no. ¿Aló? Ah, ok. Mira, sí, bueno, me parece una iniciativa fantástica. Me parece una iniciativa, además de fantástica, importante, útil y además necesaria. Si piensan que puedo colaborar con ustedes en eso, pues bueno, totalmente a la orden. Yo creo que en Venezuela, lo decía al principio cuando me preguntaban cómo hacer para que la construcción sostenible se avance en esos temas. Hay que mostrar, y yo creo que iniciativas como esa que tú planteas, bueno, van orientadas a mostrar, a enseñar y a difundir, y en la medida en que conozcamos más, entonces podremos mostrar más, podremos convencer más y podremos mostrar más. Te felicito por la iniciativa y, por supuesto, estoy totalmente a la orden en lo que pueda colaborar, encantada y además agradecida por esa oportunidad. Gracias, Sonia. Gracias, Eduardo, por la propuesta. Arturo Rico, quien es el presidente actualmente del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, nos pregunta: Sonia, ¿dónde consideras que estamos realizando sobredimensionamientos al momento de construir en Venezuela? Bueno, yo no puedo referirme a casos específicos. ¿Dónde he visto históricamente que se producen sobredimensionamientos en Venezuela? Bueno, en los cálculos de cabillas para el soporte de estructuras, en algunos casos. Yo no soy ingeniero estructuralista, pero conozco de casos donde se ha podido demostrar que eso es así, donde se han comprado equipos de plantas eléctricas o generadores para soportar unas demandas que no son necesariamente las reales. Entonces hay una compra sobreestimada y ahí se incurren unos gastos. En algunos casos se justifican estos temas como para tener respaldo, pero es que justamente ahí está el tema de la sostenibilidad. En reconocer este tipo de cosas, de cuáles son realmente los recursos que son necesarios para operar correctamente sin incurrir en sobrecostos. Entonces, esto no es digamos, no se trata de hacer una denuncia, sino bueno, comentar un poco sobre cosas que la verdad es que en más de 40 años viendo estos temas y en por lo menos los últimos 15 trabajando de cerca con procesos constructivos, interviniendo procesos constructivos, conversando con la gente que trabaja allí, porque es el mecanismo de intervención que hemos utilizado para poder evaluar todos estos temas de comportamiento que estoy proponiendo hoy, que sustentan el tema de las políticas públicas. Uno se encuentra con eso, con gastos ahorros que pudieron haberse hecho. Y bueno, por supuesto que hay el ahorro que se produce al contratar a un buen arquitecto para que te haga un buen proyecto. Eso naturalmente, ¿no?
Así es, ayer No justamente sé, no sé si te queda respondida la pregunta, ¿no? O no sé si tu pregunta se refería a una consulta concreta. Podemos conversar sobre el tema Arturo, cuando quieras. Ahí está mi contacto. sí, Arturo está escribiendo y a ver qué opina de lo que le contestaste. Ayer estuvimos en un evento de arquitectura bioclimática con unos ponentes bien interesantes. Y fíjate que además de que sí reconocieron el aporte que ha hecho Johan Gathman a casi todos los proyectos que están buscando esas certificaciones aquí en nuestro país, pues se abordó el tema de la integración. Cuando hablaste del equipo de arquitectura, un arquitecto o un equipo de arquitectura que empiece con un diseño ya bien claro, hablamos del tema de integración, el tema de que la ingeniería y la arquitectura en estos casos no debe ir separado, todo lo contrario, mientras más integración, cumpliendo con el famoso proceso Claro, de diseño integrativo, eso va a optimizar claro. absolutamente todo. Claro, ese es el punto. Y qué bueno que mencionas el evento de ayer, que además me parece una iniciativa bien interesante. Además, es en unos espacios mágicos para los que no lo conocen, en el Hotel Humboldt en Venezuela, que está en la cima del Ávila. Eso es así. Sí, Y cuando yo me refería al primer caso de estudio, que además ha sido tomaste foto. publicado en la revista de arquitectura de la Central, el caso de Vector Verde es un muy buen ejemplo de esa integración. Ayer en ese foro estaba Juan Machado, el hermano de John Machado. Juan trabajó en la parte de diseño arquitectónico, John fue un líder extraordinario de ese proyecto y allí se logró una integración, los ejemplos del valor del liderazgo y de la convicción que se pudieron inyectar allí. Se pueden ver en el caso de Vector Verde, a pesar de que todavía no ha sido certificado, no ha podido ser certificado por razones que podemos conversar en otro momento, pero que alcanzó hasta las alcaldías. La alcaldía del municipio Maneiro, donde está allí, estaba súper interesada en los avances de esa obra. Allí se revisaron incluso normas que en un momento dado eran retadas por las exigencias de la certificación y en beneficio de la norma se llegaron a hacer concesiones. Ahí eso es un ejemplo fabuloso de esa integración entre los equipos técnicos, los equipos de trabajo, la relación de las comunidades con lo que es la obra. La verdad es que eso es un caso digno de observar. Si tienen interés en la revista del IDEC, del Instituto de Estudios de la Construcción de la Universidad Central, hay un artículo, bueno, de mi autoría, que es el caso de Vector Verde, y allí se pueden ver en detalle todos esos temas, ¿no? Todo eso, como tú dices, el valor de la integración de los equipos. Eso es fundamental, porque sin la integración, por eso en mi presentación insistía en el trabajo multidisciplinario y más que multidisciplinario, transdisciplinario, con la sutil diferencia que hay Tal cual. entre esos dos conceptos. Tal cual. Fíjate que Eduardo, perdón, Arturo, dijo con la respuesta que le diste sobre lo del sobredimensionamiento, Arturo indica que justo pensé que eran aire acondicionado y la parte eléctrica, el sistema HVAC y el sistema Suele eléctrico, que pasar generalmente se allí. dimensionan, que son los Claro, tiene sistemas razón que Arturo. generalmente... Es donde generalmente suele pasar. Así es. Y ahora que tenemos problemas de energía, problemas de generación, entonces, bueno, cada vez es más importante poner cuidado en esos aspectos. Tal cual. Bueno, ese fue el último comentario. Ya yo les puse el vínculo del reporte del Consejo Colombiano, que está en el chat. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, veo que Eduardo está escribiendo algo, pero si alguien más quiere hacer una pregunta, de todas formas agradezco muchísimo, Sonia, tu participación en nombre del Consejo y a las respuestas que has dado también a las preguntas. Ajá, hay 3 personas ahora escribiendo, vamos a ver. Bueno. Ok, nada, excelente, gracias, Tenemos excelente, tiempo, aprovechemos. gracias. Sí, dice Eduardo que excelente, muchas gracias.
No, mira, gracias a ustedes. Yo creo que esas iniciativas del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, de acercarse a las alcaldías, y como decía, me celebro haber podido contribuir y ojalá que sigan avanzando. Entiendo, me comentaba Gregorio en algún momento que han avanzado con ese tema. Ojalá que sea en beneficio de esto, pues de estas ideas, de mostrar los beneficios de la construcción sostenible. Para todos. Hacerlos evidentes para todos. Tal cual. Gregorio justamente dice, dice muchas gracias, Sonia, no te preocupes, excelente interacción, dice Gregorio, seguimos en contacto, justamente, estabas hablando sobre Gregorio. Beatriz, muchas gracias por la presentación, Sonia, excelente. Beatriz es la tesorera actualmente, ella fue fundadora también del Consejo y ahora actualmente es la tesorera. Beatriz Gilo, correcto. Daniel, sí, Beatriz Gilo. Y Daniel Mateus, gracias, Sonia. Excelente. Sigan escribiendo. Vamos a ver, probablemente sean también mensajes de agradecimiento. Vamos a ver. Bueno, yo por supuesto las gracias a ustedes por haber tenido la disposición, el tiempo y el interés en estos temas en los que no siempre nos paseamos cuando estamos trabajando en el ámbito técnico. Y hay muchos aspectos en los que podemos profundizar y muchas experiencias que vale la pena conocer más de cerca. El tema de lo que está pasando en Puerto Rico, eso es la puesta en práctica de una política pública de facto y de un tema de certificaciones de facto, sin anuncio, sin hablar mucho, sino bueno, aquí tenemos esta plata y aquí está esto para usted. Usted lo que tiene es que cumplir con estos requisitos, entre los cuales está, dame una certificación validada por un profesional reconocido en el área y con eso estamos listos. Entonces, bueno, ahí están los beneficios y los reconoce, todo el mundo los reconoce. Eso es una gran ventaja y un gran valor de prestigio para las instancias públicas. No, buenísimo. Que lo llevan por ese es un caso de éxito muy interesante. Gracias por compartirlo. Todos los mensajes que te están indicando, sí, porque está en pleno desarrollo. Eso es lo más interesante, pleno desarrollo, como dicen, exactamente. En pleno desarrollo. Entonces, Cleidy Mendoza indica, gracias por la invitación, interesante el tema. Gracias, Eduardo, felicitan también a la moderación del día de hoy, gracias. Muchas gracias, estos temas verdes me apasionan mucho, dice Catherine Arias. Mauro Saboni, excelente, muchas gracias. Entonces, gracias, Cleidy, nadie más está escribiendo. Sí. Cleidy es funcionaria de la alcaldía de Latillo y te agradezco muchísimo que tomen interés en estos temas. Cleidy, un placer. Sigan adelante con eso. Nosotros estamos como consejo, pues por supuesto, estamos impulsando esta transformación, estamos desmitificando el tema de la sostenibilidad, dejando a un lado lo que pueda parecer demagogia, dejando a un lado y desmitificando lo que pueda parecer más caro, que no es cierto, y promoviendo justamente la integración y ese cambio de paradigma. Gracias, Cleidy, gracias, Ángela. También Ángela Papadía, gracias a ambos por excelente presentación. Nuevamente, Sonia, agradezco tu participación. Muchísimas gracias a todos por su paciencia al principio también. Siempre a la orden. Que tuvimos temitas técnicos y de internet. Un abrazo a todos, un abrazo, Sonia. Muchísimas gracias. La grabación va a quedar disponible para que lo divulguen también y se pueda revisar los que no pudieron ingresar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes y bueno, feliz día. Feliz día.